Tres tipos de Estado. Enrique García. Introducción. En el capítulo anterior se analizó el origen del Estado y sus formas de dominación, así como los diferentes niveles de estatalidad. En este capítulo nos ocuparemos de presentar y discutir una tipología según la cual se ordenan diferentes tipos de Estado sobre la base de los procesos de formación, consolidación y derrumbe, las ideas sobre las que se sostienen el régimen político y la administración de la economía. El Estado liberal. Para abordar el estudio del Estado liberal, primero se debe entender cuál es el significado del concepto liberal. El liberalismo aparece como una concepción cuestionadora del poder absoluto que predominó en Europa desde finales del siglo XV y principios del XVI hasta finales del siglo XVIII. Fue considerado por sus propulsores como la filosofía política de la libertad y de la razón, que representaba el respeto por la vida privada y el constitucionalismo. También fue presentado como una ruptura de las cadenas, sobre todo religiosas y sociales, que inmovilizaban el pensamiento desde la etapa medieval y el absolutismo. La formación de este tipo de Estado tiene como antecedentes la Revolución Inglesa en 1688, que profundizó la primacía del Parlamento sobre la monarquía. También la Revolución Francesa de 1789 es un antecedente importante. En ella se dio por tierra con la organización estamental y aristocrática del antiguo régimen. El Estado liberal se extendió con fuerza por el occidente hasta la crisis económica mundial de 1929 y 1930. Por otra parte, dentro del Estado liberal se incluyó el ascenso político de la burguesía. La burguesía desplazó a la nobleza y se constituyó en la nueva clase social dominante, muy vinculada al capitalismo y el comercio. También profundizó un proceso de secularización social. El desarrollo del Estado liberal provocó, entre otras cosas, que la Iglesia dejara de tener el monopolio de la educación y la cultura. El Estado liberal plantea la defensa de los llamados derechos naturales, inviolables, precontractuales e individuales. El hombre, en su estado presocial, anterior a la formación de la sociedad, ya posee los derechos de igualdad, de libertad y de propiedad privada. Para preservar estos derechos, los mismos hombres deciden firmar un contrato mediante el cual acuerdan vivir en sociedad y crear el Estado, que debe mantenerse contenido y limitado en su propensión a dominar la sociedad. Por ello, el liberalismo propone un ejercicio equilibrado del poder. En la esfera política, el Estado liberal establece que la legitimidad del gobernante se sostiene en las elecciones periódicas, cimentadas en la vigencia de constituciones y leyes que son acompañadas por la división de los poderes, a fin de neutralizar el despotismo. En la esfera económica, el Estado liberal se apoya en la creencia de leyes naturales del mercado, leyes de oferta y demanda y libre competencia, y en la iniciativa individual. Los liberales creían que el espíritu de lucro individual promovía el beneficio personal y al mismo tiempo el mejoramiento del conjunto de la sociedad. Se trata de un Estado no interventor en la esfera económica que busca remover obstáculos para que los mercados logren autonomía. Es decir, es un Estado mínimo, que concibe el mercado como el único capaz de asignar efectivamente los recursos. Por ello, según las versiones extremas de este tipo de gobierno, el Estado le corresponde solamente vigilar la seguridad exterior y la de los individuos, la realización de obras públicas, por ejemplo, construcción y mejoramiento de camino, y la enseñanza elemental. Locke, 1990.
El Estado fascista. El fascismo fue un movimiento político autoritario surgido en Europa en las primeras décadas del siglo XX. A pesar de que el término fascista se utiliza para diversos casos contemporáneos entre sí, no es lo mismo el régimen de Benito Mussolini en Italia que el nacionalsocialismo de Adolfo Hitler en Alemania, ni el franquismo español o el autoritarismo de Antonio de Oliveira Salazar en Portugal. No obstante, es posible establecer ciertos rasgos comunes que permitan una comprensión general con la que se pretende en este capítulo. El Estado fascista se inmiscuye en todas las esferas de la sociedad. El poder del Estado no posee límite y su control sobre la sociedad es total. En el caso del gobierno de Mussolini en Italia, el país fue gobernado por un aparato partidario, el Partido Fascista. En las prácticas políticas del fascismo se sumaba un fuerte contenido místico, generalmente basado en el líder. Existe un culto al héroe y a la voluntad que termina sosteniendo un ideal militarista y vinculado con la expansión territorial, ya que el héroe se destaca venciendo a los enemigos del extranjero. De hecho, el discurso fascista poseía contenido racista que legitimaban el accionar contra los otros. Por eso la propaganda tuvo un papel clave en el desarrollo y predominio de estos movimientos, como también el uso de la fuerza contra quienes se opusieran, tanto en forma legal como ilegal. El surgimiento del Estado fascista en Italia y de otros gobiernos de índole similar en Europa se explica en gran medida por la llamada reacción de miedo, generada por la presencia del comunismo. En 1917 había triunfado la Revolución Rusa y, como resultado de ello, se había conformado el primer país comunista, la Unión Soviética. Existe entonces un temor sobre que el comunismo se expandiera por Europa y quitara a las personas sus propiedades y en especial a los patrones, la propiedad de sus fábricas. Para evitar que esto ocurriera, un sector importante de la sociedad reclamaba un gobierno fuerte y decidido con un líder extraordinario con mano dura, pero ese liderazgo primero iba a someter a su propia sociedad. Al mismo tiempo, aumentaba el rechazo a la democracia liberal, ya que ésta era percibida como incapaz de dar soluciones a la realidad imperante. Y esto era subrayado especialmente por los gobiernos de índole fascista. Quienes apoyaban el fascismo consideraban que la democracia no podía tener freno a la revolución social ni vencer a los países vecinos con una guerra por nuevas tierras. Además del temor al comunismo, también la rivalidad con los países vecinos fue importante para explicar el auge del fascismo. El Estado fascista era fuertemente nacionalista, lo cual también servía para justificar la guerra y la inversión en la industria de las armas. En el discurso fascista siempre se apuntaba a la presencia de un enemigo externo e interno que se oponía al destino de grandeza del país donde surgía, al que debía vencer por la fuerza. El nacionalismo ayuda a diferenciarse de los demás y es una herramienta política muy útil para homogeneizar a la sociedad, a quienes los fascistas desean convertir en una unidad sin disidencias. El fascismo en Italia, como en los otros países en que surgió, apelaba a todos los sectores sociales diciéndoles lo que querían escuchar. A diferencia del comunismo, que se autodefinía como clasista y representante de los intereses de una clase, la clase trabajadora, los fascistas utilizaban un discurso policlasista. Este discurso se dirigía a diversos sectores sociales, aun cuando las promesas fueran contradictorias entre sí. Por ejemplo, prometía mejorar las condiciones de vida y la dignidad laboral de los obreros, mientras que a los patrones les aseguraba la restauración del orden y la jerarquía social en forma autoritaria. Para el Estado fascista solo importaba el Estado y reconocía alguna importancia al individuo solo si sus intereses coincidían con los del Estado. Por ello, el fascismo se oponía al liberalismo clásico que planteaba la reducción del papel del Estado en nombre de la defensa de los derechos del individuo. El Estado fascista lo abarca todo,
Fuera de él no pueden existir valores humanos y espirituales, por ello es totalitario y profundamente antidemocrático. De acuerdo a lo expuesto, se pueden sintetizar algunas de las características fundamentales del Estado fascista. Ejerce un totalitarismo nacionalista, está impregnado de xenofobia y es claramente opuesto al pluripartidismo propio de los regímenes democráticos. El fascismo se caracteriza por ser un sistema de un solo partido y se funda en la existencia de un principio de jefatura carismática, en el cual la palabra del líder o conductor es inapelable. El estado de bienestar o benefactor. El estado de bienestar o benefactor se desarrolló en Occidente a partir de 1945 con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Se conformó para dar solución a los efectos económicos y sociales que la contienda bélica había provocado y a los altísimos costos de la reconstrucción del país involucrados en la guerra. Este tipo de Estado buscaba, de hecho, una fórmula que permitiera retomar el rumbo del crecimiento, por un lado, y el logro de la estabilidad social hasta el avance del comunismo. Por otro, por ejemplo, puede entenderse que es el producto de una toma de conciencia de la incapacidad del Estado liberal de dar respuesta a los desafíos de la posguerra. El estado de bienestar es impulsor de políticas tendientes a asegurar la vida de la población desde la cuna a la tumba, para evitar las crisis recurrentes del sistema capitalista. En este estado, las instituciones públicas promueven transferencias sociales de fondos públicos, por ejemplo, mediante seguro de desempleo y pensiones, que mejoran la calidad de vida de los habitantes. Se caracteriza por la búsqueda y el mantenimiento de altos niveles de ocupación con una fuerte tendencia al pleno empleo. Esta política también incluye salarios altos con el propósito de mantener altos niveles de producción. A la vez, impulsa la expansión del gasto público en general y del gasto social en particular, transformándose en un prestador de servicios tales como educación, salud, previsión social y jubilación. Estas funciones son acompañadas por una legislación que protege las condiciones laborales, la prestación de los servicios y la calidad de los productos que son necesarios para la vida social. El estado de bienestar busca intermediar en las relaciones entre las fuerzas del capital, los empresarios, y las del trabajo, los sindicatos. La intermediación implica una fuerte presencia o intervención del Estado, como árbitro y constructor del consenso entre las partes. A nivel político, esto se concreta de la siguiente manera. El movimiento obrero renuncia a cuestionar las relaciones de producción basadas en la propiedad privada a cambio de la garantía de que el Estado intervenga en el proceso redistributivo a los efectos de asegurar condiciones de vida más igualitarias, seguridad, bienestar, a través de los servicios, en pleno empleo y la defensa de una distribución más equitativa de la renta nacional. El estado de bienestar es interventor y regulador de la esfera económica. Por eso, grava la rentabilidad de las empresas y de los sectores económicamente dominantes de la sociedad a fin de promover una eficiente distribución de la riqueza dirigida a los sectores de menor recurso. En el mismo sentido, el Estado se asume como empresario y puede asociarse con el capital privado, impulsando la existencia de una economía mixta. El estado de bienestar ha generado una verdadera expansión de los derechos sociales y políticos. Si bien el estado de bienestar fue el destinatario de diferentes críticas, en especial por el gasto social, es necesario destacar que su vigencia trajo como consecuencia un conjunto de transformaciones positivas. En efecto, fue observable un vertiginoso crecimiento de la población en general y de la población activa en particular. Por eso mismo, estimuló el aumento del comercio internacional, que se expandió a un ritmo explosivo. A la vez, se registró un fuerte retroceso del analfabetismo y un significativo incremento de las matrículas educativas en todos los niveles, especialmente en la esfera universitaria. Cabe señalar el papel de importancia creciente que pasaron a desempeñar las mujeres. El ingreso de la mujer al mercado laboral no era ninguna novedad,
pero a partir de finales del siglo XIX su número aumentó. Otro hecho inédito en la época fue que las mujeres hicieron su entrada en el número impresionante en la enseñanza superior. En definitiva, más allá de otros cambios igualmente trascendentes operados en el mundo de posguerra, puede afirmarse que la sociedad europea de aquella época vivió una verdadera edad de oro. En la década de 1970 comenzó a agravarse la crisis económica y se ahondaron los cuestionamientos económicos y políticos al estado de bienestar, sobre todo por el dinero que gastaba en políticas sociales. En efecto, la crisis del petróleo de la década de 1970, que rápidamente cuadruplicó el valor de este insumo clave, generó una crisis energética y aumentó los costos de producción. En el bloque socialista coexistían países de todos los continentes, incluyendo europeos como la República Democrática Alemana, Alemania Oriental, Yugoslavia, Bulgaria, Rumania, Albania, etc. La existencia de estos países era considerada una amenaza para los países occidentales capitalistas como Francia, la República Federal Alemana, Alemania Occidental, Italia, España, Portugal, Grecia, etc. Por eso, Estados Unidos, desde fines de la Segunda Guerra Mundial, había invertido grandes cantidades de dinero para la reconstrucción de posguerra y luego en la defensa para que fueran una barrera frente al avance del comunismo que implementaba la Unión Soviética. Sin embargo, en las décadas de 1960 y 1970, Estados Unidos vio crecer su déficit fiscal en forma significativa y gran parte de ello se debió a los costos que ocasionaba la intervención en la guerra de Vietnam. Para mediados de la década del 70, Estados Unidos decidió recortar los gastos originarios en la defensa europea y los traspasó a países que antes descansaban en la ayuda norteamericana para costearlos. En consecuencia, entre los gastos de energía, el aumento de los costos de las materias primas que este aumento del petróleo estimulaba y la necesidad de empezar a financiar los gastos militares, el déficit fiscal de los estados europeos comenzó a crecer significativamente. Además, tenían grandes burocracias y sus intervenciones se habían vuelto menos eficientes y muy costosas. En otras palabras, para pagar los nuevos gastos en energía y también los utilizados para mantener el creciente costo de la carrera armamentista que provocaba la Guerra Fría, el Estado debía poner cada vez más dinero que ya no podía utilizarse para mantener el bienestar de la población social. Esto hizo surgir una corriente de pensamiento que proponía una reorganización que dará lugar a otro tipo de Estado, el Estado neoliberal. En la década de 1990, la mayoría de los países socialistas entró en una crisis final que derivó en que el símbolo del comunismo cayera y provocó que la Unión Soviética desapareciera. Con ella también fue arrastrada la creencia de que el Estado debería encargarse de todo lo relativo a la sociedad. El Estado soviético se había convertido en modelo del autoritarismo, se ahogó de la iniciativa individual y de falta de libertad y pluralismo y además de ineficiencia económica. Esto se sumaba a la crisis de los estados de bienestar europeos antes explicada. Por otra parte, el avance de la globalización colocaba cada vez más el centro del poder en el escenario global. Las fronteras nacionales comenzaron a perder importancia, el capitalismo abría una nueva etapa en el que el mundo comenzaba a interconectarse y las barreras nacionales a desaparecer. La caída del comunismo permitió una gran expansión del capitalismo a nuevos mercados y esto se vio consolidado por un gran salto tecnológico que facilitó las comunicaciones y redujo el tiempo necesario para salvar grandes distancias. En definitiva, la globalización así entendida les quitó protagonismo a los estados nacionales y el capitalismo comenzó a liberarse de las barreras que estos estados ponían. En este contexto, el neoliberalismo, una nueva interpretación del liberalismo clásico, remarcó la necesidad de reducir la importancia asignada al Estado nacional como regulador de la vida social y la economía. Por ello, las políticas neoliberales proponen trasladar el peso de las decisiones económicas al mercado, considerándolo como el único asignador eficiente de recursos. También promueve la eliminación de controles y regulaciones estatales que frenan el desarrollo económico. Este tipo de Estado tuvo sus más claros exponentes en la primera ministra británica Margaret Thatcher
y en el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, quienes gobernaron sus países durante la década de 1980. En América Latina, un precursor de este tipo de políticas económicas fue el dictador chileno Augusto Pinochet, aunque fue en la década de 1990 cuando las ideas neoliberales se expandieron por la región. El neoliberalismo predica especialmente la apertura de la economía, eliminando las protecciones económicas que recaen sobre algunos sectores, es decir, se busca la entrada de bienes y servicios de un país a otro sin importar que compitan con la ventaja los producidos en el país que los recibe. El neoliberalismo sostiene que las medidas reguladoras y proteccionistas que se implementaron anteriormente en el comercio exterior atentaron contra la libre circulación de bienes y servicios y obstaculizan la eficiencia económica del sistema internacional. El estado de bienestar se financiaba mediante impuestos o en algunos casos favoreciendo la producción nacional para proteger el trabajo del país. Esto se hacía impidiendo que productos de mejor calidad o más económico ingresaran al país y favoreciendo a los productos nacionales, eliminando el pago de impuestos o subsidios a quienes fabricaban en su país. El neoliberalismo se opone a las políticas proteccionistas, argumentando de que de este modo se producen bienes de poca calidad y más caros. Entonces, para implementar las políticas neoliberales, la apertura de la economía precisa de una reforma financiera tendiente a desgravar, eliminar gravámenes, costos e impuestos a las actividades financieras y también a las actividades que llevan a cabo empresas locales e internacionales. En definitiva, sostiene medidas que suponen una mayor obtención de inversión de los sectores económicos, sobre todo de los capitales extranjeros. Otra de las características del Estado neoliberal es que promueve la privatización de empresas públicas a fin de disminuir el gasto público y así lograr evitar y reducir el déficit fiscal. La idea de eliminar el gasto público excesivo se implementa de diversas formas. También debe mencionarse la estrategia de flexibilización laboral, sobre todo en sociedades donde los sindicatos han construido importantes sistemas de protección sobre el trabajo formal. En algunos casos, en sistemas federales. Promueve una descentralización del Estado Nacional. De este modo se transfieren responsabilidades que antes eran ejercidas por el Estado Nacional y las jurisdicciones provinciales. Tal es el caso de la educación o la salud pública. El objetivo de estas reformas es disminuir el costo laboral de las empresas, de modo de ofrecer mejores condiciones y así estimular la llegada de inversiones extranjeras. Esto se combina con la aparición de nuevas tecnologías que impactan fuertemente en un mundo laboral, como se ve también en el texto de Agresti y Federico en 2010. El neoliberalismo busca imponer un capitalismo desregulado, sin normas o leyes que restringan su actividad y permite un aumento de la actividad y la innovación privada. Sin embargo, los resultados que se produjeron cuando se aplicó sin ningún otro criterio no siempre logran estos objetivos y favorecieron la concentración económica y el crecimiento de las desigualdades. Tipos de Estado en América Latina. Como se vio anteriormente, el estado de bienestar se concretó en Occidente y en los años de la segunda posguerra, mientras que en Europa adoptó la función de árbitro, amortiguando tensiones sociales entre diferentes actores y convirtiéndose en el actor central de la política nacional. En América Latina su lugar fue totalmente opuesto. El estado de bienestar en América Latina se expandió en forma incompleta, significa que no logró los beneficios sociales de la calidad y la cantidad que ocurrió en Europa. Esto fue así por diversos factores. Uno de ellos es que el Estado europeo recibieron grandes préstamos y financiaciones de parte de los Estados Unidos, que estaba interesado en evitar influencias comunistas en la región. Tampoco existió en América Latina un consenso sobre la necesidad de hacer un Estado más inclusivo, aun con el temor que existía frente al avance comunista que se pensaba controlar más con la represión que con mayor inclusión y nuevos derechos sociales. Por eso, el estado de bienestar en América Latina y particularmente en la Argentina fue producto de luchas diversas y de imposiciones de un sector sobre otro y generalmente mediante formas autoritarias, ya que no existía un consenso para hacerlo de otra forma. Mientras que en Europa los estados buscaron imponer reglas de juego
que fueran consensuadas y al mismo tiempo generar un bienestar básico para toda la población en América Latina en general y en la Argentina en particular, los sectores trabajadores tuvieron que enfrentar a gobiernos conservadores y de a poco ir consiguiendo algunas reivindicaciones y avances. Esto ocurrió primero con Irigoyen y Alvear, en algunos casos durante los años de la década de 1930 y bajo los gobiernos de Perón. Uno de los problemas que estimularon los conflictos en América Latina es la creencia de que lo otorgado a un grupo era necesariamente una pérdida para otro. En Argentina, el neoliberalismo alcanzó su consolidación con el gobierno peronista de Carlos Menem. También se considera presidente neoliberal Alberto Lacalle en Uruguay, Alberto Fujimori en Perú, Arnoldo Alemán en Nicaragua y Carlos Salinas de Gortari en México, entre otros.